pasa al lado de un panteón, de un cementerio, y dice que vio a una mujer que iba, y dice que la saludó, iba con un gran vestido blanco, dice, un gran vestidote blanco, y lo saludó, iba al lado del camino del panteón, del cementerio, y él como alguien normal. Después de que pasó esa persona, de que saludó, metros después es cuando se le vino la pesadez, dice, o sea, que no era una persona real la que había pasado al lado de. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras. Microondas o algo de fierro viejo que vendan. La vez pasada estábamos hablando acerca de la religión, de la política, de todo eso. Son temas bien importantes y bien interesantes que a la gente le gusta escuchar. Pero el último punto era de que si tú vas a una iglesia, no visites al brujo. Que no visites al brujo. Al brujo ni al chamán. Da miedo. Mira, ¿A ti te da miedo un brujo? Trato de evitarlos, pero miedo no. ¿Cómo podría... que tratas de evitarlo? ¿Compartes Pues, con ellos o algo así no, o qué? No, pero nunca he ido y no creo que jamás iría, a menos que se le vaya a presentar y predicar la palabra de Dios. Pero a muchas ocasiones tengo entendido que los brujos no se promocionan. Que no se promocionan. No sé, pero hay quienes que, al menos en las radios, a veces inclusive, ¿cómo es? ¿Cómo es que los brujos predican en las radios también? ¿Que predican en la radio? ¿Predican en la radio? Bueno. Yo he escuchado brujos predicando en la radio y dice, ven a hacer tu cura y que no sé qué tanto, que Dios te bendiga. Es que bueno, hacen eso. No sé a qué Dios le servirá. Pero ellos dicen eso. ¿Nunca has escuchado un...? Sí, he escuchado. Pero como te digo, trato de evitar porque hay cosas más importantes por qué escuchar y por qué nutrirse. O, por ejemplo, en los canales de televisión a las 12 de la noche en México, a la 1 de la noche, dice, ven y te vendo un trapo milagroso. Lo único que te puedo decir es de que si tú acostumbras a hacer ese tipo de actividades o te gusta visitar concurrentes, eso deberías de pensarlo porque de cierta manera pues creo que tenemos un Dios poderoso y justo que créame que todo eso te pasa factura, pero no le vamos a dar promoción. Hay que hablar de cosas buenas que nos nutran a nuestra vida. Hablábamos acerca de que nosotros debemos ser personas diferentes, debemos de comportarnos diferentes y darnos la oportunidad de conocer personas. Pero ¿qué hay de las personas? ¿Qué hay de las personas que van al brujo? ¿Tú qué opinas de ellos? Tú eres libre de hacer lo que quieras. Yo te dije que siempre te lo he pero repetido. el punto está que hay personas que no sé, la verdad, que a su propia familia van y que le hacen brujería. Lo que tengas en tu corazón, eso es lo que vas a dar. Si en tu corazón hay resentimiento, hay maldad, que quieres hacer maldad, bueno, déjame decirte que estás sembrando maldad. El día de mañana que te pasen factura, no digas ¿qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué hago esto? Bueno, es lo que estás ¿Tú sembrando. crees que porque muchos se promocionan de esta manera, ¿tú crees que exista la brujería buena y mala? ¿Que existe la brujería buena o Pues mala? supuestamente que Todo nosotros es malo. somos brujería, hacemos brujería blanca. Nosotros no hacemos brujería. ¿Cómo que vamos a hacer brujería? Los brujos dicen eso. Nosotros hacemos brujería. Nosotros no hacemos nada. Nosotros no somos nada. Es más, aquí quien hace las cosas no somos nosotros, no es el pastor, no es el evangelista, no es nadie. Solamente el que hace cualquier cosa, que sane a personas, que haga un milagro, no es la persona. Es Dios manifestándose por medio de su poder hacia las demás personas, que a veces gente que critica, bueno, ¿y cómo es que fueron sanos? Señores, existe eso. Dios es real, te lo puedo decir, lo digo públicamente. Dios es una persona real. En el caso mío, he visto cómo Dios ha hecho obras en mi vida y eso lo testifico libremente. Hay gente que dice, es que yo no creo. Pues no creas, nadie te está obligando a creer. Yo simplemente te estoy diciendo de que Dios es real, que Él hace las cosas bien, que hace a su tiempo.
te hace obras, te puede sanar de cualquier cosa, de cualquier situación, siempre y cuando sea su voluntad. Tú no puedes, Dios no es una lámpara mágica como se dice, de que lo frotas y Señor, sáname, y tú piensas que vas a ser sano automáticamente. A veces Dios no te va a sanar. Muchos a veces buscamos Por Dios. eso buscan la brujería. No, pero también hay otros que buscan de Dios como si fuera brujería. No, eso también podría ¿Eso decir. existe? Y podría decirse que sí. Hay gente que busca a Dios por un beneficio. Se acerca a una iglesia por un beneficio. Es que estoy enfermo, me acerco a Dios. Bueno, tú acércate a Dios, pero no es garantizado que te vaya a sanar. Y hay quienes que cuando alguien se acerca a Dios también dicen, oh, es que estaba pasando por situación donde ya no podía más y por eso buscó la religión. Estaba en un y le fue estado peor. No, pero también, pero que hay... busca a Dios por un beneficio. Mira, si tú vas a buscar a Dios, pídele que Dios te va a perdonar, te va a limpiar tus pecados, pero si Él te sana, eso fue añadidura. Pero yo no digo que está mal si estás en un punto donde ya no das más. Yo no digo que está mal. Está bien buscar de Dios, pero el punto está de que no lo busques por conveniencia. Un beneficio. No lo busques de esa manera, ¿no? Nadie. Es como cualquiera. ¿A ti te gusta que te busquen por un beneficio nada obviamente más? No, obviamente no. Bueno, entonces no busquemos a Dios por eso. Y muchos hacen esto. En el caso, por ejemplo, hablemos de cantantes famosos, Farruko, Daddy Yankee, Héctor el Father, ¿qué más? Todos estos, por ejemplo, dicen, es que buscaron de Dios porque se cansaron y estaban en ansiedad y depresión y por eso buscaron la religión, porque la policía los estaba persiguiendo, la ley los estaba persiguiendo, pero más sin embargo no vemos a fondo que todas las personas en general, si estamos separados de Dios, o sea, vamos a vivir en esa vida. No quiere decir que cuando vengas a los pies de Cristo, independientemente de la religión a la que tú vayas, a la que tú te quieras congregar, presbiteriana, cristiana, lo que tú quieras, luterana, lo que tú quieras, hermanos separados, lo que tú quieras, ok. Divorciados también. Dependiendo a la iglesia que tú quieras asistir, independientemente, no lo busques por beneficios, no lo busques porque únicamente quieres salir de esa. Es que todos estamos necesitados y necesitamos de Dios en cierto punto. Mira, hay gente también que podría decirte, y eso es el peor error que podemos presentar a un Dios, que ven a Cristo, que Él va a solucionar tu problema, vas a tener una mejor vida, vas a ser feliz y Dios va a hacer esto contigo, vas a ser próspero. No, señores, Dios no es así. ¿Qué cómo? Dios no es así, porque Dios, el compromiso que tiene Dios contigo es de salvar tu alma. El compromiso que tiene Dios contigo es de librarte de la condenación. Pero si Él te prospera, si Él te sana, eso es añadidura, no es contrato. Tú, el objetivo y la razón y siempre lo que Dios quiere, lo único que quiere es que salvarte. Independientemente que tú vayas a la iglesia o no vayas a la iglesia, siempre vamos a estar pasando por diferentes circunstancias, por los mismos problemas, pero los problemas ya no van a ser igual. Mira, mucha gente que llega con esa expectativa de que su vida va a mejorar, obviamente va a mejorar en el aspecto interior, de que vas a tener paz en tu corazón, no vas a andar, si estás triste, estás llorando, tienes un consuelo de pedirle a Dios en oración y eso va a aliviar el alma que tú tienes dentro. Pero hay gente, mira, que era millonaria, probablemente tenía muchos bienes, mucho dinero, cuando vienen a Cristo se quedan pobres. Estaba escuchando la predicación de Héctor el Father. No, fue Daddy Yankee, creo que fue Daddy Yankee. Si no fue Héctor el Father, fue Daddy Yankee. Que tenía un vecino, si tú te acuerdas, me corriges, tenía un vecino que acababa de perder todo y él ya se había vuelto cristiano y estaba perdiendo todo, ya no tenía nada, pero el hombre era feliz a pesar de que estaba perdiendo todo, y esto fue lo que le hizo reflexionar a él. Mira, la vida en Cristo es lo más hermoso que puede haber. Que yo no te estoy diciendo ven, conviértete, no, simplemente te estoy explicando y
exponiéndote mi forma de ser o de pensar. La vida en Cristo es lo mejor que me pudo haber pasado. Créanme que es lo mejor, no lo puedo cambiar. Hablando de, por ejemplo, te digo que los problemas siempre van a estar. Hablando un ejemplo de que ahorita Estados Unidos está en una crisis muy fuerte, muy fuerte. Y hay personas que se quedaron sin trabajo, sin nada. Literal. Y entonces esta gente, hay cristianos que no están preocupados por esta cuestión. Ya pasaron lo duro el invierno y tuvieron para la renta. A diferencia de que alguien que no está agarrado de las manos de Dios, podemos decir, estaban en depresión y todo ese tipo de cosas. Pero Dios siempre es bueno, tenido una balanza con cada uno. Mira, Dios es bueno con todos. Aún, bueno, nosotros somos malos. Por más de que somos cristianos, vamos a una iglesia, somos malos. Somos malos. Siempre y cuando tratamos de imitar a Cristo, pero aún así somos malos. No somos buenos. A lo que voy es de que aún así personas que no le sirven a Dios, que simplemente no lo reconocen, llamemos de gente atea, gente que cree tal vez en el diablo, hay gente que adora al diablo, lo tenemos que decir. Aún así Dios es tan misericordioso y Dios no es como nosotros, que Él sobre todos dice, hace salir el sol, sobre todos hace descender la lluvia, sobre todos dice, Él sigue siendo Dios y Él es bueno con todos. Entonces, pero mayor aún con aquellos que le han entregado su vida y aquellos que buscan todos los días agradarle a Él y servirle a Él y ser personas diferentes y vivir para Él. ¿Cómo es que hay gente, hiciste mención, el tema el día de hoy es acerca de ¿existe el mal? Hay gente que le hacen y le rinden culto al mismo Satanás. O sea, Satanás los tiene cegados. Inclusive existe una Biblia satánica, existe por Anton LaVey, uno de los sacerdotes satánicos más grandes de los tiempos. Mira, es que el diablo tiene un poder tiene un poder ese pájaro, por así decirlo, que hay que hablar la realidad. Por eso los seguidores de él de repente también hacen milagros. Por eso los seguidores de él también sanan a personas. Es que, bueno, pero ahora aclarando lo que tú dijiste, que solo Dios sana. ¿Tú crees que Satanás también sana? Sí, ¿cómo no? Te digo que él tiene poder, pero su poder es limitado. Mira, él, te puedo decir, nosotros estamos aquí hablando y parados o sentados, lo que sea, estamos aquí porque sé que Dios nos protege de una u otra manera. Porque si nosotros no anduviéramos sin la protección del Dios poderoso, ya desde hace rato nos hubiera hecho trizas. ¿Tú crees que el diablo no va en contra de nosotros? ¿Tú crees que el diablo no nos ataca a nosotros? ¿Tú crees que el diablo no está esperando una pequeña abertura para molestarnos o quizás para derribarnos o para que nosotros ya no le sirvamos a Dios? El diablo está al tanto 24/7, pero Dios nos protege. En todas partes. Muchos pintan, la edición número 16 creo que fue, que muchos pintan a Satanás, los que escucharon, creo que fue la edición 16, pintan a Satanás con cola, con cacho y su trinche y todo eso. Y muchos lo pintan de esa manera y dicen, sí, no, pues él es de esa manera. Pero no, realmente Satanás, nos vamos a la Biblia, dice que aún no ha perdido su hermosura. Él aún no ha perdido su hermosura. Porque, por ejemplo, si tú eres adicto al sexo, si tú eres adicto al alcohol, eso es Satanás. ¿Y tú crees que si el Satanás fuera feo, tú le hicieras caso al alcohol? No. Mira, lo que tú dijiste es algo, es que él te presenta esas cuestiones, él te pone todas esas tentaciones para que tú caigas y que tú peques de esa manera y ofendas a tu Dios. Entonces, cuando tú ofendes a tu Dios, el mismo Satanás, conforme a la Biblia, viene a acusarte y viene a ponerte en mal y estás sembrando algo y él mismo te expone, porque dice que él viene a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, de repente miras a una persona que viva la iglesia, a donde sea, se portaba bien, era todo bien, pero hizo algo mal, tal vez, no sé, le hizo una abertura
no sé, algún daño. Y vienes a verlo y dices, ¿qué le pasó a esta persona? Antes era esto, era una persona de bien, una persona trabajadora, una persona que ayudaba, pero mira ahora dónde está. Ahora anda tirado en vicio. ¿Qué le pasó? Se fue a la cárcel. Mira qué anda haciendo. Anda robando. Mira, allá anda haciendo esto otro. Mira, dejó a su familia. Mira, ¿por qué? Todo pasa factura. Porque, por ejemplo, si tú estás metido en cosas que quizás, digamos que lo tuviste en no cosas buenas, al final de cuentas todo pasa factura porque se te desvanece la mano y no se te hace nada las cosas. Si tú como lograste comprar bienes con ese dinero, al final de cuentas no te queda nada. Es mejor andar con la bendición de Dios. Al hablar de la bendición de Dios, mucha gente confunde que la bendición de Dios es tener bienes o tener posesiones o tener dinero. La bendición de Dios no añade tristeza alguna a nuestra vida. ¿Qué es la bendición de Dios? Andar por ahí en la calle y tú andas tranquilo. Aunque tal vez no andes dinero, pero tú andas tranquilo y andas sabiendo. Bueno, no tengo dinero, pero Dios sabe que... Me ha tocado a veces en ocasiones estar, por ejemplo, sin dinero, pero con la gasolina. Y no está preocupado. Mira, a la semana te cae el dinero. Yo te voy a comentar algo a la gente que nos está escuchando. Eso es uno de los beneficios que nosotros tenemos cuando le servimos a Dios y le creemos a Dios. Hace unos meses, y tú fuiste testigo de eso, estuvimos 2 meses sin trabajo. ¿Cuánto? 2 meses sin trabajar ni un solo día. Yo soy una de las personas que me considero de que me gusta trabajar y siempre lo he dicho, estoy eternamente agradecido con mis padres que nos enseñaron a trabajar. Y tú sabes que si no hay trabajo, no te está entrando dinero. Bueno, te tienes que ingeniarla de otra manera. Entonces, en una ocasión ya llevaba creo que la 6ª semana. Lo más que me había quedado sin trabajo había sido 2 semanas. Ya llevaba 6 semanas. Y créeme que una vez, no te voy a mentir, sí me dolió el corazón porque decía, ¿qué está pasando? Fui a ver el refri cerrado, vacío, no había nada. Sí teníamos dinero, pero no mucho, pero decía, no me puedo acabar el dinero, ¿qué puedo hacer? Y de cierta manera empezó a entrar ¿cómo decir? Esa preocupación de decir, ¿qué voy a hacer? Llevo 2 meses, si sigo así, en otro mes más o dentro de 2 meses voy a colapsar. ¿Qué voy a hacer? Okay. Entonces me puse a meditar, pero en mi ser, en mi mente, podría decir, bueno, si la Biblia dice que Dios... Mira, eso es una enseñanza que a mí me llegó. Si Dios dice que mantiene y le da de comer a los pajaritos, a las aves de los cielos, ¿cuánto más a nosotros? Y en esos días nosotros comíamos bien. Y llegó un pajarito ahí a la casa. Nosotros tenemos 2 canarios. Tú sabes, tenemos 2 canarios que la esposa mía cuando los limpia, los sale a limpiar ahí al balcón porque ella ya sabía que llegaban los pajaritos a comer las sobras. Y se acercaron como 2 y yo me quedé viendo, mira estos pajaritos, están comiendo. Dios ha cumplido su palabra con ellos. Les está dando de comer. Ellos no hacen nada, ellos no se preocupan por nada. Si la Biblia lo dijo, que le da de comer a los pajaritos, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, ¿por qué yo me tengo que preocupar? Yo sé que Dios no me va a dejar en vergüenza. Yo sé que Dios me va a proveer. Y para no hacértela más larga, como a los 3 días hubieras visto, ese refri estaba repleto de comida gratis que me había llegado a mi refri. Gratis, que ya no entraba, que tuvimos que regalar a nuestros más hermanos de la iglesia. Entonces, Dios no falla, señores. Si tú le sirves a Dios, si tú vas a una congregación, estás pasando por una necesidad, créame, la Biblia dice que estemos contentos con el pan de cada día y con el vestido. ¿Qué significa? Que si tú comiste hoy, te fuiste a comer, no has pasado hambre y tienes ropita, estate contento que Dios te ha bendecido. Pero si a Dios le place darte más dinerito, bueno, eso es añadidura. Y entra un punto que en muchas ocasiones nosotros tenemos ¿cómo se dice? Tenemos el problema, a veces nosotros somos el del problema que malgastamos el dinero. También. Una de las cosas que me ayudó mucho en estos tiempos que estuvimos sin trabajar 2 meses, es de que en mi caso yo mantengo almacenada comida. Entonces, por ejemplo, ahorita se me acabó la comida almacenada, pero tengo predestinado que antes de que acabe el verano, quiero invertir
en mucha comida, porque luego viene el tiempo de invierno donde no puedes salir, a veces se acaba el trabajo, pero tienes comida. Entonces también entra la parte de prevenir. Y es que estamos pasando un tiempo de crisis, señores, no solamente en todo lado, esto es una crisis mundial, no solamente somos nosotros, yo platico con muchas personas, estamos en crisis en este país, el trabajo se ha escaseado muchísimo, si de repente no le están mandando sus remesas, miren, no se enoje, que aquí la gente se la está viendo un poco complicada, ¿verdad? No, hay una pequeña minoría que no ha dejado de trabajar, que están generando, o sea, les está yendo bien, qué bueno, pero vemos a muchos, muchísimos. Pero hay una balanza, por ejemplo, la vez pasada dijiste que, por ejemplo, nosotros en tiempo donde no hay trabajo, nosotros tuvimos mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. En tiempo donde la gente no tiene trabajo, o sea, tuvimos full trabajo y no nos dábamos abasto, ¿te acuerdas? Pero ahorita cuando es la temporada de trabajo, 2 meses sin trabajar, y es la temporada donde y la mira, gente que no estaba trabajando cuando empezó a trabajar. Entonces yo creo que Dios es tan justo, es muy justo, de que aún así Él sabe balancear el asunto, ¿ok? ¿Qué significa? Bueno, a estos estaban trabajando en esta temporada y estos no. Bueno, a los que no estaban trabajando ahora mismo van a trabajar, y los que trabajaban antes tienen que descansar. En todo esto hay una balanza. También, que decía yo a alguien, debemos de ayudarnos entre todos. Yo miraba que, ¿te acuerdas cuando nosotros andábamos trabajando? Habían varias personas que yo conozco que estaban haciendo sus ventas, que vendían tamalitos, que vendían pupusita, que vendían empanaditas, que vendían otro. Yo le decía a la esposa mía, cómprales. No porque tanto que nos guste el producto, sino que hay que apoyarnos entre todos. El día de mañana nosotros no vamos a tener, mira, escucha, al rato nosotros vamos a pasar necesidad y nos van a comprar. Hay que sembrar para poder cosechar, y eso pasó. Y está la parte que muchas veces decimos, es que Dios es malo, y con ¿Que nosotros, Dios es qué? que muchos Nosotros somos los malos. Y entre esa parte que muchos dicen, es que Dios es malo con cada uno de nosotros. Por eso el tema del día de hoy, existe el mal, existe realmente el mal. Tú decías volviendo a los puntos principales, decías que por ejemplo Satanás te presenta diferentes tentaciones para que tú caigas, pero ahora el punto está, ¿tú crees que solo de esa manera, por ejemplo en alcohol, en sexo, en ese tipo de cosas se presenta Satanás solo únicamente en esos puntos, o también se te puede presentar, ahora sí podemos decir, ¿en cosas buenas? No, en la cuarta dimensión, o sea que tú lo veas físicamente? Bueno, algo que tú dijiste es que si Dios es malo, Dios es bueno. Dios no es malo ni bueno, Dios es Dios. Así como Dios es Dios, el que es, y se acabó, y punto. A Dios no lo tenemos ni que por qué defender. Hay gente que quiere defender a Dios. Dios no tiene ni... ¿Tú crees que a Dios le interesa que tú lo defiendas? Dios es y Dios, es uno de los errores que y cometemos. Dios. Que cometemos ese error de querer defender a Dios a través de la doctrina. No podemos, mire, Dios no necesita defensa de nadie. Dios es, como te dije, ni es bueno ni es malo. Dios es Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que yo les dije. Dios no necesita defensa de nadie. Dios, si Él quiere, se hace. Si Él no quiere, no se hace. Hay mucha gente que dice, como tú dices, que hubo un desastre. ¿Y dónde estaba Dios? No es que Dios lo provocó. Dios así quiso que hubo desastre. Que, por ejemplo, que tantos niños murieron en el Es que accidente Dios así lo quiere. del autobús. Por ejemplo, de un autobús que donde fallecieron muchos niños. ¿Y por qué Dios permitió que murieran? ¿Por qué Dios permitió que murieran en este accidente? Pero más sin embargo, nosotros no nos damos cuenta que, por ejemplo, en las guerras también muere gente inocente. En los hospitales hay gente que muere inocente. En las cárceles hay gentes que están inocentes, pero Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Pero te digo, tal vez habían angelitos ahí que si crecían más iban a echar a perder, podrían ser delincuentes, que más adelante políticos que aprobaran a los políticos, lo que sea. Entonces Dios en su infinita misericordia dice, no me los llevo. Antes de que te pierdas. Dios es Dios, así de simple, así de sencillo. No nos esmeremos en que, es que yo tengo la verdad es Jesucristo,
y se acabó. Dios no es religión, Dios no es nada de eso. Simplemente hay que obedecer. Volviendo al punto anterior, ¿crees que Satanás solo se presenta en esa cuestión, o también cuando me refiero a la cuarta dimensión es de que tú veas cosas en personas? No en personas, sino que veas, por ejemplo, al sombrerón, al cadete, a la llorona, cosas Mira, así? a veces quiero pensar de que hay gente que se la inventa, pero existe también. Yo creo que sí existe. Lamentablemente no todos tienen la desgracia de verlo. Pongo la desgracia, por así decirlo, porque a veces el mismo Dios no lo permite. ¿Por qué razón? Mira, yo podría decirte de que en el caso mío he sentido malas presencias a veces donde yo voy a trabajar. De repente entro y pum, siento una pesadez. Podría decirse que a veces me han hecho ruido, a veces me han tocado, así te lo puedo, una vez me tocaron el hombro. De cierta manera te puedo decir, siento que hasta ese grado a veces hemos estado en la casa y he escuchado cosas ya a medianoche. ¿Sabes qué es lo que digo? Le digo, tengo sueño. Yo no tengo por qué preocuparme si Dios está al cuidado de nosotros. Ahora, que Él quiera molestar, Él puede molestar lo que sea, pero mientras Dios no lo permite, Él no puede hacer nada con nosotros. Entonces, que se mira y que sabe que hay gente que mira cosas, sí, puedo decirse. Pero que fíjate que en mi caso, yo no puedo contar una experiencia de esa manera, a tal magnitud. La vez pasada, meses pasados, estaba quedándose mi hermano, el mayor, en mi casa. Bueno, no es mi casa, en mi renta. Y al día siguiente dice, oye, aquí espantan, dice. ¿Por qué? Dice, porque me vinieron a molestar anoche, dice, y me estaban jalando el brazo. Y me quedo así de que, caray. O sea, no, era una diferencia. Él estaba en la sala y yo estaba en el otro cuarto. Y no, digo, ¿cómo? ¿Por qué será? O sea, no entiendo. Mira, es que se puede. Es como yo, por así decirlo, una vez, mira, parece irreal, pero no sé si, mira, cuando tú duermes, tu carne o tu cuerpo descansa, pero tu espíritu y tu alma no. Eso nunca, jamás se va a morir. Por eso es otro tema, que por eso nosotros creemos en alma, cuerpo y espíritu. Sabemos que el alma es el que va a vivir eternamente. Si hay un ateo que nos está escuchando, alguien que no cree, pues bueno, eso es lo que nosotros creemos fielmente, firmemente, independientemente que alguien piense de diferente manera. Entonces, el alma de nosotros jamás va a morir. Nunca. Este cuerpo que nosotros tenemos, pues va a tener tiene ya fecha de vencimiento. Dios ya sabe en qué momento nosotros vamos a partir de esta tierra. A caducar. Entonces, hay gente que tú dices, no, te estaba contando de que en esa ocasión yo estaba durmiendo y mira, yo vi que en la ventana alguien estaba, y yo escuchaba mucho ruido, que estaban hablando. Y yo quería despertar y yo miraba tal y como estaba la ventana, porque cuando desperté era 100% visible. No vi a nadie, pero mientras estaba durmiendo sí estaba escuchando. Entonces, el alma de nosotros sí puede ver, puede escuchar tal vez, pero es otra dimensión que creo que como cristiano puedo decir que Dios permite a algunas personas que puedan ver ese tipo de dimensiones, no todos, por así decirlo, porque yo creo que si tú vieras la dimensión, creo que no, nos da hasta un paro cardíaco. ¿Los perros lo ven? Los perros, sí, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, sales a medianoche y tu perro va de ladrar, y tú sales a ver y no hay nada. No hay nada, o sea, ¿qué rayos están viendo? Entonces, por ejemplo, ellos ven, porque esa es una pregunta lógica que a veces tú sales y o sea, no, ¿cómo te digo? No, sales a ver y no hay nada, absolutamente nada. Entonces, mi respuesta lógica que los perros sí pueden ver todo ese tipo de cosas. Yo creo que estamos en un punto de que
si tú confías en Dios, tú no debes de tener temor. Claro, sabes que el diablo puede llegar a molestarte a tu vida, puedes mirar, no sé, lo que sea, pero si tú eres una persona que va a la iglesia y cree que hay un Dios todopoderoso y que le estás sirviendo, Dios no permite que tú puedas caer, no sé, en un miedo, un tipo de temor. ¿Por qué? Porque sabes que Dios es el que te está cuidando y el que te está protegiendo. ¿Alguna vez te tocó vivir una experiencia, no, bueno, no tanto vivir, pero que hayas escuchado de que hayan visto algún ser no de este mundo? Hay muchas historias, por eso te digo, hay muchas historias. Nada más recuerdo que cuando estaba pequeño vi 2 caballos sin cabeza o 2 vacas sin cabeza, me parece. Tenía yo como unos 6, 7 años, que por allá lejos me acuerdo. Y mi papá fue a mirar. Yo le dije, padre, allá hay 2 vacas y no había nada. Y yo me acuerdo que yo lo había visto. Mi abuelo contaba una historia que como ellos vivían en un cerro, en ese tiempo no había electricidad, no había, o sea, sí había, pero no había entrado la electricidad donde ellos vivían. Medios de transporte muy complicado. Ellos se transportaban a través de las yeguas, los caballos, los burritos o los asnos, como tú quieras llamarle. Y tenían que viajar largas distancias, entonces el reloj tampoco no era tan accesible tener un reloj. Ellos se dirigían a través del sol y dice que en esa ocasión era tiempo de madrugada, quizás 2 de la mañana, 3 de la mañana, que se levantaban y tenían que caminar de un pueblo a otro del cerro, tenían que bajar hasta allá abajo, 1 hora y media caminando, 2 horas, y en esa ocasión tenía que ir a ver su parcela, su terreno. Pasa al lado de un panteón, de un cementerio, si quieres así llamarlo, y dice que vio a una mujer que iba con su nixtamal. O sea, nixtamal es, o sea, con sus granos de maíz o masa para echar tortillas, valga la redundancia. Y dice que la saludó y iba con un gran vestido blanco, dice, un gran vestidote blanco. Y lo saludó, iba al lado del camino del panteón, del cementerio. Y él sí, como alguien normal. Después de que pasó esa persona, de que saludó, metros después es cuando se le vino la pesadez, dice. O sea, que no era una persona real la que había pasado al lado de él. Mira, antes existían muchas historias. Yo creo que se contaba mucho. Te digo, pienso yo que ¿sabes por qué pasaba eso? Como que la gente le daba más prioridad y ahí donde somos nosotros, el pueblito, no había muchas iglesias cristianas, la gente vivía desordenadamente, solamente, no sé, pienso que también tiene mucho que ver eso. Entonces, ahora mismo puedo decir de que mucha gente puede ver esas dimensiones. Hay gente cristiana también que tiene experiencias con demonios, que los han escuchado, gente que se han demoniado, por así decirle, que se les mete. Eso sí yo he escuchado. He escuchado cuando una persona está endemoniada y el diablo mismo ha hablado. Eso sí puedo decirte, lo he escuchado. Y con voz, o sea, con voz de hombre, con voz mira, así como... Te voy a contar una experiencia. Esto es, lo estamos diciendo para que... efectos especiales. Sin darles nada de promoción a esto. Lo que yo trato de decirle es de que existe el bien y el mal, y existe esta vida donde nosotros estamos viviendo, y existe otra vida también, en la que nosotros luchamos todos los días para que el día que nosotros nos muramos podamos llegar a un lugar que no sea de tormento, que alguien tal vez se puede estar riendo de nosotros, no pasa nada, pueden reírse de nosotros, pero nosotros creemos en eso. Hay gente que no cree en eso, es que ahí está bien, es válido, tú puedes creer, pero déjame decirte que nosotros creemos que hay una vida eterna y que hay alguien que nos está esperando con los brazos abiertos y que nos está otorgando la salvación. ¿Por qué razón? El día de mañana que nosotros nos muramos, si nada de esto existe, ok, simplemente nos morimos y ya, y punto. Pero si existe una vida eterna y existe una condenación, valga que eso va a ser triste para aquellos que no creyeron. Entonces yo prefiero seguir creyendo en esto. Pero dijiste que ibas a contar algo. Algo. Iba era de que hay una experiencia total de una persona hace mucho tiempo de que, por así decirte, se endemonió y mira, empezó a hablar cosas que estaban en la Biblia, cosas reales,
que el mismo diablo empezó a hablar. Empezó a hablar de que él era Lucifer, que él era el ángel caído, y empezó a decir muchas cosas, y en la forma que estaba hablando era una persona, era una mujer, pero tenía una voz de hombre. Y no es que estaba loca, y no es que estaba mal. Mucho le llama esquizofrenia a todo ese tipo de cosas, que dicen que agarran diferentes personalidades. O sea, muchos lo tratan de explicarlo de esa manera. Mira, y en esa ocasión yo me puse a analizar, y ahí fue donde yo dije, si Dios no nos protegiera, el diablo desde hace tiempos, o la magnitud que existe de esos poderes sobrenaturales malignos, ya nos hubiera consumido, que sabe que tantas cosas ya nos había hecho. Pero como nosotros le servimos a Dios, y yo sé que Dios nos protege, Dios no permite que nos toque a nosotros. Aunque Él lo puede permitir, porque dice la Biblia que hubo un hombre que lo llegó a tentar, que le llegó a hacer mucha maldad, que fue el siervo Job. Pero aún así Dios lo protegía, Dios lo bendijo, porque Dios a Job se mantuvo. Entonces, ¿existe el mal? Sí existe el mal. Que nosotros deberíamos de hacer las cosas buenas y creer. Es mejor creer en el bien que creer en el mal. Recuerdo una ocasión que estaba yo en casa con mis papás y llegó una persona que se dedicaba, o no sé si actualmente se dedica a eso aún, a la magia, pues, o a la brujería. Llegó. Y entonces empezó ahí afuera a hablar cosas, o sea... bueno, ahorita que recuerdo, fueron dos personas. Una estaba ebria, y recuerdo que empezó a gritar que él servía a Changoja, 7 rayos y que no sé qué, todos esos demonios. Y porque los demonios tienen nombres también, se les conoce por esas deidades por nombres. Y hay rangos también. Y hay rangos, porque estaba escuchando la vez pasada de personas que han tenido experiencias con la brujería y todo eso. Bueno, no tanto porque es muy diferente con la brujería, con el satanismo, que dice que hay demonios más fuertes que castigan a los demonios más débiles, que por ejemplo que no hicieron bien su trabajo los demonios más débiles, los demonios con mayor rango se dedican a castigar a estos demonios. Entonces el punto está, por ejemplo, antes de que prosiga, por ejemplo, cuando Jesús le dice al endemoniado de Gadareno, al de Gadara, le dicen, no nos mandes al infierno, no nos mandes al abismo, pero porque ellos tenían miedo como no cumplieron su misión, ellos tenían miedo de regresar al abismo porque allá los castigan, a ellos los castigan, y lo digo bajo personas que han tenido experiencia en el satanismo. Entonces te comento de esta persona que empezó a gritar ahí afuera de mi casa, dice, no, es que yo sirvo a estas deidades, ok, y la otra persona que sí se dedicaba a la brujería llegó y dice, no, es que yo voy a hacer oraciones al panteón, yo voy a hacer oraciones al cementerio de ahí del pueblo donde nosotros vivimos, que él iba a sacar misas negras a ese lugar para las iglesias, que iba a sacar que ponía veladoras para cada iglesia, y él lo estaba hablando de esa manera. Mira, creo que me llega a la mente una familia que conozco, de que el Señor hace ese tipo de trabajos, y todos sus hijos, de verdad, mira, todos sus hijos parece que fueran zombies. Tienen una personalidad un aspecto bien feo. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo nunca te va a dar algo bueno. Y eso yo quiero llegar a esas personas que quizás están sintiendo o piensan que alguien les está haciendo un daño. Piensan que tal vez les están haciendo brujería. Y no es que tal vez piensan, tal vez están acertados en que sí les están haciendo un daño. No sé, tal vez una ex mujer, o un exnovio, o un ex esposo, o un vecino, o un familiar que te tiene envidia, o alguien que simplemente tal vez tú estás siendo prosperado, tú estás avanzando en tu negocio, tal vez tu ex novia o tu ex mujer ahora tienes otra esposa y no te soporta verte feliz, y ha ido a buscar tal vez hacerte un tipo de daño. Mira, yo te recomiendo 100%, tú puedes ir
puedes ir a un brujo también y te puede quitar lo que tienes, pero créame que ahí no va a terminar. Tú vas a seguir en esa vida. Siempre hay un pago, siempre hay un pago. Siempre hay un pago. Entonces, aquí el único y la única persona que puede, y se ha comprobado a través de la Biblia, a través de la vida también de muchas personas que están cercanas a nosotros, que quizás les han hecho un tipo de brujería, el único que puede libertarte es nuestro Señor Jesús. Y para que tú seas libre, tú tienes que acercarte a los caminos de Él. Tal vez tú sientes que estás viviendo en alguna etapa, no sé, de enfermedad. A veces se te ha aparecido tal vez alguna bola, no sé, algo en tu cuerpo, en tu organismo, y sientes que alguien te está haciendo daño. Acércate a Cristo, acércate a una congregación. No te voy a predicar religión, tú acércate a Dios, acércate a Jesús. O si no quieres ir a una iglesia, bueno, en tu casa tú puedes pedirle a Dios: Señor, mira, tengo esto. Tú puedes entregarles tu vida, pero no te acerques a Él solamente por ese beneficio. Que Dios, sé que Dios te va a libertar, pero lo que Él primero quiere es salvar tu vida. Lo que Él primero quiere es darte la salvación, y yo sé que te va a dar la libertad de tu alma. Si tú sientes que en tu negocio alguien le fue a poner sal, alguien te hizo un daño, te está teniendo envidia, mira, lo que te recomiendo no es que te vayas con otro brujo. Acércate a Cristo. Vuelvo a repetirte: si no te gusta la iglesia de la cuadra, si no te gusta el pentecostal, no te gusta el sabático, bueno, en tu casa tú puedes reconocer y decirle: Señor, te entrego mi vida, necesito que me ayudes en esto. ¿Qué es más fácil? ¿Pedirle ayuda al diablo o pedirle ayuda a Dios? Es más fácil pedirle ayuda a Dios, que Él va a vencer el bien. Te va a vencer el mal con el bien. Siempre Él te va a hacer bien y te va a hacer favores. Si tú sientes que a tu hijo lo tiene atado a alguien, le han puesto una vela, le han puesto alfileres, yo no sé, tal vez sientes que lo tienen atado en la destrucción, en el alcoholismo, drogadicción. Si tal vez tú sientes que estás en una miseria total, que alguien te está haciendo daño, vuelvo a repetirte: acércate a Cristo. No te acerques a ninguna religión. Si tú no crees en la religión, Cristo no es religión. Si no sientes que los pentecostales son hipócritas, no te acerques ahí. Vete con los presbiterianos. Si tú sientes que también allá son malos, pues busca un adventista. Si también sientes ahí que ninguna, bueno, en tu casa entrégale tu vida a Cristo y Él te va a dirigir a dónde te vas a ir después. Pero es mejor que le pidas ayuda a Dios, porque a pesar de que no vayas a alguna religión, yo sé que crees en Dios. Crees fielmente y Él es el único que te puede ayudar. La situación que tú estés atravesando, así como en aquella ocasión, como tú mencionaste, libertó al gadareno, libertó a aquel muchacho que venía el espíritu a atormentarlo, que hizo tantos milagros. En estos tiempos, señores, Dios es real y sigue haciendo milagros. Muchos cometen el error, por ejemplo, de que los mismos brujos se promocionan a través de televisión, radio, y dicen: es que nosotros somos brujos buenos, nosotros practicamos la brujería blanca y no la negra. Pero ahora el punto está que hay ocasiones en que entre los mismos brujos hacen brujería buena, entre comillas, y la brujería mala, entre comillas. Entonces el punto está de que tú crees, o sea, las mismas personas hablando de un pueblo que solo exista un brujo, todos van ahí a hacer lo malo y lo bueno. Es como si yo te dijera: bueno, Chaque, yo te voy a hacer algo bueno y al rato te hago algo malo. O sea, ¿qué yendo a la Biblia dice que un reino que si se pelean contra sí no prevalece. O sea, qué ilógico decir que existe la brujería blanca y la brujería negra. O sea, todo es brujería, satanismo, todo eso brujería. Es satanismo. Entonces, ¿cómo puede venir un brujo, meterte algo malo y ir nuevamente ese brujo, meterte y sacártelo? O sea, hasta en eso hay que tener buena cabeza, que eso es un negocio y engañan a las personas. No es que no exista, claro que
que existe, claro que existe. Tal vez tú puedes decir, mira, yo soy una persona buena, yo soy una persona que no le he hecho daño a nadie y mira en la condición que estoy bueno. Pero algo que yo quiero que percibo es de que, por ejemplo, el hecho de hacer, es que es muy diferente la brujería con el satanismo y todo eso, es muy diferente, pero algo que veo es de que la brujería solo lo practican por lo regular las personas antañas, por así decirle. Son satanismos también, Isaac. Eso es la misma rama. O sea, sí es la misma diablo. rama, pero hablando de la rama de la brujería, yo veo que nada más lo practica las personas antañas. Las personas en la actualidad, como que hasta ellos se actualizan también o algo así, se meten ya al satanismo, pero ya por dinero. Sí. Por dinero. Entonces, es una de las cosas que veo que las nuevas generaciones como que ya no practican la brujería. Quiero pensar. Y ojalá que ya eso no es algo nuevo, eso ha existido desde años, desde muchos años, miles y de centenares de años. Entonces, algo que te puedo decir es de que tal vez volviendo a lo que te estaba diciendo, si tú estás sintiendo algo y tienes una necesidad, yo creo que es hora que reconozcas y le pidas perdón, Sí, le si pidas tú- ayuda al cielo. A Y si Dios. tú no le pides la ayuda a Dios y tú acudes a brujos, a chamanes, Te van a sacar cosas. el dinero nada más. Y aparte de eso, aparte de sacarte el dinero, como te mencionaba al principio, tiene sus consecuencias. Quizás tú te preguntas en la actualidad, ¿por qué mi hijo es drogadicto? ¿Por qué mi hijo es alcohólico? ¿Por qué mi hijo nació con esta deformidad? Son ¿Por qué maldiciones que van. ¿Y maldiciones por qué? Porque tú fuiste a sembrar algo, entonces ahora estás cosechando. Fuiste a sembrar. ¿Qué fuiste a sembrar? O alguien fue a sembrar de tus familiares algo. Eso también pasa, que probablemente los padres dicen, yo nunca hice nada, pero quizás los abuelos sí. Entonces viene las consecuencias, viene factura a tu vida. No solo los abuelos, los bisabuelos, tu cuarta Bisabuelos generación, también. pero ¿qué tipo de cosas? ¿Cómo qué tipo de cosas hicieron ellos? Y a veces tú no lo sabes. ¿Por qué mi hijo nació con una deformidad? ¿Por qué mi hijo es drogadicto? ¿Por qué mi hijo no le funcionan los matrimonios? Todo eso, mira, la Biblia es clara en decir de que nosotros tenemos la autoridad de romper esas maldiciones con Mira, yo hay algo que decía, que tengo que decirlo abiertamente. Había un temor que yo tenía, que yo había detectado que había una maldición en nuestra familia. Y era un temor que yo tenía, que yo decía, yo no quiero repetir el mismo patrón. Yo no quiero, y sentía ese miedo y sentía ese temor en nuestra propia familia, que yo tuve que romper y decirle, yo no voy a ser igual y no voy a ser diferente. Yo rompo toda maldición en el nombre de Jesús. Y ahora mismo me siento libre. Me siento libre de todo eso. Pero te digo que hay puntos de que a veces tú ignorantemente tú vas a hacer brujería, visitas un brujo, un chamán, inconscientemente tú lo haces, pero eso tiene consecuencias Todo. por lo menos 400 años después, 300 años después. Es como aquellos que matan, que de repente mataron, que eran personas buenas y ya estando en la cárcel, confianza, yo no supe qué hacer, ¿ok? Pero es demasiado tarde, aunque lo hiciste inconsciente, pero vas a pagar. Pero quizás tú ya no vas a vivir cuando pasen ya 300 años después, tú no vas a vivir, quizás después. ¿Cuánto es una generación? La Biblia es a por lo menos 70, 80 años. Multiplica. Yo me refiero, yo pienso, bueno, lo que tú dices creo que es respetable, es bastante respetable. Puede ser que hay de dos maneras de interpretarlo. Si tú multiplicas por lo menos 8 por 4, serían 16, 32, 320 años de maldición podría ser, o 4 hijos, independientemente cuánto vivan tus hijos. Entonces hay familias, mira, hay gente que nos está escuchando ahora mismo que puede decir, mira, yo tengo una miseria. Yo por más que intento, mi negocio no prospera y hago una cosa y otra, no puedo sanar de esto, ya estoy teniendo otra enfermedad. Probablemente nadie te está haciendo brujería, que eso puede pasar. Volviendo a los temas anteriores, los primeros, probablemente no te están haciendo brujería, pero estás pagando una maldición, que algo que hicieron atrás. Y si está escrito en la Biblia, es porque así va a ser. No es que Dios es malo, no es Dios no es malo. Dios es Dios, y si Él dijo que se va a hacer algo, se hace. Si Él lo plasmó en la Biblia,
se cumple, porque Dios no miente. Entonces Dios no tiene a favoritos con nadie. Dios es Dios y se acabó. No lo digo yo, la Biblia lo dice, yo soy el que soy. Ahora mismo